a Hacha y Machete con Edith Tavares. Bueno, ya estamos de regreso en este su programa Hacha y Machete a través de Luna TV, Canal 53, cubriendo toda la República Dominicana. Como siempre, les pido a nuestros amigos televidentes que nos busquen y nos sigan a través de nuestro Instagram y nuestro Facebook, @Hacha y Machete, y a través de nuestro canal de YouTube, Sabana Iglesia Noticias. En esta tarde nos acompaña Olmedo de León, colega locutor de acá del municipio Santiago de los Caballeros, miembro de SOESI, una institución que trabaja con asuntos que tienen que ver con medio ambiente, a quien hemos invitado a este programa para hablar de la presa La Placeta en el municipio hermano de San José de las Matas. Olmedo, buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes a todos los amigos de este programa. Qué bueno para la Sociedad Ecológica del Cibao y para nosotros personalmente estar compartiendo este espacio para un tanto dar a conocer nuestro parecer con relación a las acciones que tienen que ver con el medio ambiente que impactan a las generaciones actuales y a las futuras. Olmedo, usted llegó tarde. Por usted llegar tarde aquí, tengo que ser puntual en las preguntas. ¿Cuál es el impacto negativo que va a tener la presa La Placeta entre los moradores de San José de las Matas? ¿En qué va a perjudicar? Bueno, va a perjudicar primero en la economía local. Se refiere a que una megapresa eleva el nivel de temperatura del microclima de todas las comunidades del entorno. Y eso significa que la cultura productiva va a cambiar. Donde sembraba café hay que sembrar otra cosa porque sube la temperatura y ya el café no produce. Poniendo un ejemplo. Espérese, eso es cualquier rubro. Usted me está diciendo a mí que donde hay presas es más caliente que donde no hay presas. Ciertamente hay porque más. Entonces pudiera ser esa la razón por la cual Sabana Iglesia es tan caliente. Precisamente, hay más humedad relativa y entonces suben las temperaturas. Y en Sabana Iglesia hay 3 presas, con razón, que en Sabana Iglesia, cuando en Baitoa o en Jánico está frío, en Sabana Iglesia está uno derritiéndose. Así es, entonces esa es la realidad. Ya tiene un ejemplo vivido ahí, entonces eso cambia la cultura productiva, lo que estaban acostumbrados a sembrar ahí, ya hay que sembrar otra cosa, probar a ver si se da otra cosa. También eso reduce la productividad, que es el rendimiento por espacio productivo, que se da también, se va a ver reducida con la presa. Se está construyendo una presa en una cuenca alta, en la zona de captación de agua de la cuenca, que no se debe. Las presas se hacen de la cuenca media hacia abajo. El pretexto de que el agua se está yendo al mar, eso es mala administración porque las aguas 100% de Bao y de Jagua están represadas en la presa de Bao y se derivan a Tavera. O sea que es falso que se está agua perdiendo y por eso hay que hacer una presa aguas arriba. Haga las aguas abajo de Tavera porque ahí es que el agua se está perdiendo, arriba no se pierde. Pero espérese, Olmedo, si hacen una presa aguas abajo de Tavera o de Bao, porque no es Tavera, es Bao, entonces tendrían que hacerlo en Santiago, porque las presas en Sabana Iglesia que están, entonces ¿dónde la van a hacer? ¿Aquí en Santiago de los Caballeros? Pero ya están hechas, ¿para qué hacer más? El agua está toda represada. Si se pierde el agua es por mal manejo a partir de ahí. A partir que sale de la presa no es acumularla más arriba lo que hay que hacer. Lo otro, están haciendo un mega embalse para producir energía donde no hay agua. Un elefante blanco, señor presidente. Por algo el presidente Danilo lo echó para atrás ese proyecto, por algo fue. Un elefante blanco, ahí no hay agua para hacer un mega embalse. Eso no va a funcionar. Pero ¿cómo es el tema que no hay agua? Porque explíqueselo a los televidentes que ellos lo puedan entender. O sea, el no hay agua. Yo oigo que dicen que el caudal ha bajado. Pero ¿a qué se debe que el caudal del río ha bajado? ¿Cuál es la razón? Hay muchísimas razones por las que el caudal ha bajado. La cuenca se ha deteriorado. Se han deteriorado todas las cuencas del país. Y el caudal de los ríos ha bajado. Entonces hace unos picos abruptos cuando llueve, pero a las 2 semanas deja de llover, ya el caudal baja a un 10% de lo que tenía y el río en 3 meses se seca, porque las montañas no están almacenando agua de manera natural por la falta de cobertura apropiada en esos espacios. Entonces, Jagua no tiene agua para llenar el embalse y están haciendo un proyecto desviando caudales de otros ríos, que tampoco se debe, eso tampoco es viable, desviar caudales de otros ríos. En principio desviaban a Yaque del Norte, desde Manabao hasta Los Limones y a Bao desde Matagrande hasta Los Limones. O sea, saliendo del Parque Armando Bermúdez, Bao va a ser represado para desviarlo por un túnel a Los Limones. Y eso no es factible para llenar ese embalse.
La falta de, o sea, la baja del caudal de los ríos, ¿proviene por la deforestación o es otra la razón? Hay varias razones. Lo primero es la deforestación. Y esa deforestación tiene otro componente que es la ganadería en terreno de alta pendiente. Hay una ley que prohíbe la ganadería en terreno con pendiente por encima del 60%. Y ahí tenemos terreno con 200% de pendiente, están de ganadería. Y no ha habido un gobierno en 23 años que tiene la ley que sea capaz de sensibilizar a ese sector ganadero, que sea capaz de ofrecerle una alternativa productiva, amigable con el medio ambiente en esos espacios que son de ellos. Porque no es asunto de que no produzcan ahí, es que produzcan de manera amigable con el medio ambiente y que no violen la ley. La ganadería está violando la ley, entonces eso está también secando los ríos. Los monocultivos. ¿Cómo es posible que un Ministerio de Agricultura tenga empleados solo en oficina, no tenga empleados en el campo? ¿Cómo van a sembrar limón en terreno de alta pendiente a suelo desnudo? Espérate, Olmedo, para que hablemos de las oficinas de agricultura. Tú me estás diciendo a mí que las vacas no deben de estar en las lomas. Hay una ley que la prohíbe. No deben pero o estar sea, en ¿en las qué lomas. perjudica eso? Porque yo no sé nada. Yo de vaca nada más sé beberme la leche si acaso. Vamos a lo que Entonces, háblame perjudica. de eso. ¿En Porque qué yo quiero saber. perjudica? Terreno de manera extensiva e intensiva, un sobrepastoreo, eso hace que el suelo se endurezca, que las lluvias no se infiltren, porque la porosidad del suelo se pierde y la lluvia hace una correntía de manera superficial y todo el agua que se debe almacenar por 2 o 3 años en la montaña se va en 15 días cuando llueve. Eso es la ganadería que comparte el suelo, pero también provoca mucha erosión y eso va sedimentando los embalses de las presas y de eso sí tú sabes que hay de sedimento. No, eso no va se arrastrando el las suelo. presas de Sabana Iglesia tanto. Pero es que la vaca van no la han desprendiendo, sedimentado sí. nunca. Eso es una cosa terrible. Es que la vaca va desprendiendo ese suelo y la lluvia lo va arrastrando. Y así entonces, monocultivo, limones a suelo desnudo, sin ninguna práctica de conservación ni mejoramiento de suelo en la parte alta. Utilización de agroquímicos en la parte alta que va a contaminar el agua, que nos va a envenenar a todo. Tal vez no nos va a matar, pero nos está enfermando. Y estamos gastando una millonada en tratamiento de agua, en potabilizar agua por esos contaminantes, pero no hay visión para ello. Tenemos todos los años del mundo con las leyes están ahí guardadas, no le estamos utilizando las leyes. ¿Qué es lo que hacen los limones en la loma? ¿Qué tiene que ver los limones con el agua? En terreno dependiente tiene que haber prácticas para cultivo de ciclo corto, prácticas de conservación de suelo. Zanjas de ladera, barreras vivas y muertas, barreras mixtas, terrazas, etcétera. Todo eso tiene que haber y no lo hay donde se están sembrando limones que es de alto pendiente. El limón tiene que estar con el suelo cubierto, el piso cubierto de alguna gramínea y les recomendamos que sea en este caso del maní forrajero, que tengan el piso cubierto para que la lluvia no desprenda la partícula de suelo cuando caiga la gota de lluvia y no arrastre ese suelo, porque aparte de arrastrarlo, ensuciar los ríos, sedimentar la presa, aumentar la capacidad destructiva de las corrientes del agua, sedimentar los océanos, estamos perdiendo recursos y entonces encima de eso estamos empobreciendo esos suelos. Se están empobreciendo porque los nutrientes se están yendo a otro lado. Entonces hay que usar agroquímicos para fertilizar los limones y los residuos de eso vienen en los limones y vienen en las aguas que todos consumimos desde la montaña. Olmedo, ayer el río Guanajuma creció y creció de una manera que la gente del Caimito y la Sierra estaban asustados porque era como una bruciada de agua momentánea. Pero me sacan a relucir algo que hasta me enviaron un video que yo lo estaba analizando. El río, cada vez que baja así, porque antes no bajaba así, baja más sucio. O sea, antes el río bajaba y el agua era turbia. Ahora el agua es tierra pura y a las 2 horas ya baja y está en su caudal normal, como ha estado. Eso tiene que ver con la misma deforestación. Esas son las consecuencias de la deforestación, de la ganadería, de los monocultivos a suelo desnudo, de las malas prácticas agrícolas que se dan en la zona. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una montaña cubierta de vegetación, y no estoy hablando de monte, como quieren acusar a los ambientalistas de que nada más quieren monte. No, el dueño de la tierra tiene derecho a producir en ella. Ahora vamos a orientarlo para que produzca un sistema agroforestal
orgánico para no usar agroquímico y no contaminar las aguas, que ayude a hacer la función de bosque y que le genere riqueza. Estoy hablando, señor gobierno, de implementar sistema de café y de cacao bajo sombra en esos espacios para que le produzca dinero a la doña la tierra, para que logre que el agua se infiltre. Porque miren lo que pasa. Si la montaña está cubierta de vegetación, el bosque es como una alfombra, absorbe el agua y permite que el agua se infiltre en el subsuelo y que llene los lagos subterráneos, esos senos que tiene la tierra, los llena de agua y una vez saturado, esos senos empiezan a soltar el agua gradualmente a través de los manantiales y purificada hacia los ríos, y el río garantiza un caudal permanente por mucho tiempo. Pero cuando llueve ahora, como la montaña es tan pelada, el agua se va de golpe y preparémonos para esas arriadas y otras más fuertes, porque cada día tenemos más lluvia en menos tiempo, o sea, lluvias mucho más intensas, y cada día tenemos periodo de sequía más largo por el cambio climático que está provocado también por acciones humanas. Y entonces van a venir estos periodos de sequía. Porque no llueva, el río no tiene que secarse, el río se seca porque no está vegetada la montaña. Si está vegetada, puede durar 2 años sin llover y el río va a tener agua. Ahora, como no tiene vegetación, en 3 meses el río se seca porque el agua se va de golpe. Esa sarriada es para darle una cantidad de agua al río permanentemente, pero se va toda de golpe. ¿Con qué se queda la montaña? Nada por para eso dar. es que baja de una vez, entonces. Nada para dar, por eso es que baja de una vez. Inmediatamente a 2 horas el río está botado. A las 2 semanas usted lo pasa caminando. Olmedo, si la presa de San José de las Matas que quieren hacer va a causar tanto daño como usted ha planteado aquí, ¿a qué se debe que la justicia aquí mismo en Santiago le dio la razón a EGI y le dieron visto bueno para construir? Primero, la justicia no es independiente. Y lo voy a decir a hacha y machete. Así se llama este programa. La justicia no es independiente. Obedece a órdenes. Y la muestra de ello, y que me lo discuta aquí un magistrado, y que me lo discute el Ministerio Público, y que me lo discute una institución pública. Y la muestra de ello es que el Ministerio de Medio Ambiente, que es a quienes les pagamos para que manejen los recursos de manera adecuada, para que hagan cumplir la ley, le mandó abogado a la EGI a defender la EGI. En lugar de estar del lado del pueblo, defendiendo al pueblo, está del lado de la EGI, le mandó abogado a la EGI. Los ayuntamientos le mandaron abogado a la EGI. O sea, lo de San José de las Matas. Sí, le mandaron abogado a defender la EGI. Y usted ve ahí 11 abogados de Industria y Comercio, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Medio Ambiente, gratis, con dinero de nosotros. Y nosotros, pobre diablo, el pueblo en mayoría, a llevar abogados pidiendo favores. Entonces la justicia no es independiente. Eso es injusticia, eso es imposición, señor gobierno. Imponiendo las cosas no se gana la voluntad del pueblo. Tiene que escuchar al pueblo. Y nosotros, los ambientalistas, estamos dando nuestros aportes de manera desinteresada. No tenemos propiedades en la sierra. Solo nos interesa garantizar el agua para estas generaciones y las generaciones futuras. Nos interesa la sostenibilidad y eso no es sostenible, señor gobierno. Entonces tienen que entenderlo, pero no nos escuchan a nosotros. Nos acusan de que nos oponemos al desarrollo. ¿Por qué eso es desarrollo? Eso no es desarrollo, porque proyectos como esos son los que provocan que haya un éxodo en esos campos donde se producen los alimentos y las aguas que todos consumimos. El éxodo, porque le quitan las condiciones de vida, le mejoran, entonces vienen a formar cordones de miseria a la ciudad y tenemos más delincuencia cada vez porque no sabemos hacer nada aquí en la ciudad. Es allá en el campo que sabemos sembrar la habichuela, la batata, la yuca y que la gente se la pueda comer en la ciudad. Es allá donde conservamos el bosque, no es en la ciudad. Entonces son proyectos malignos que aunque se diga que va a traer desarrollo, eso no es desarrollo sostenible. Va a traer economía que la maneja un grupo, una élite, pero el pueblo se va a ir hundiendo cada día en la miseria y hay que trabajar para la mayoría. Entonces ahí no están trabajando para la mayoría, están trabajando para complacer un grupito que son ciegos, sordos y mudos, que no escuchan a nadie. Y lo he dicho públicamente, porque me han dicho que el presidente tiene los oídos puestos en el pueblo. Eso es falso. Si lo tuviera en el pueblo,
hace tiempo hubiera cambiado funcionarios Olmedo, que no escuchan a nadie. si hacen la presa, la placeta, que de hecho la van a hacer, ¿cómo vislumbras tú a San José de las Matas en 10 años? En 10 años, no muy lejos, en 10 años, ¿cómo lo ves tú? No te vayas tan a lo singular de San José de las Matas. Santiago. ¿Cuáles son las playas de Santiago? Son esos ríos. Vaya los fines de semana de la cantidad de vehículos de Santiago, de motoristas, de guagua, de camioneta, a los ríos de la sierra. Eso va a morir, eso va a desaparecer con esa presa. Son 17 balnearios que van a desaparecer. Entonces no es a San José de las Matas nada más que va a sufrir, es Santiago que va a sufrir, somos todos vamos a sufrir. Y eso es medio país que se beneficia de la sierra, de las aguas de la sierra. Entonces no te vayas a San José de las Matas, van a decir, pero 30,000 habitantes, ¿qué tanto importa? Ajá, hay 1 millón de habitantes que tiene la provincia. Y esos son los ríos que tiene. Aquí no hay playa en Santiago. Esas son las playas nuestras. Olmedo, pero siendo la sierra, como le llamas tú, la sierra y Sabana Iglesia, porque en Sabana Iglesia la gente no quiere que le diga serrano. Hay que cuidar eso, que no me piquen cuando yo llegue allá. Siendo Sabana Iglesia, por ejemplo, tan importante que tiene 3 presas, ¿por qué si Sabana Iglesia es tan importante, el Estado no le da privilegio a Sabana Iglesia, a Jánico y a San José de las Matas? ¿Por qué no le dan privilegio? Son 3 pueblos que se lo está llevando el diablo, pasando el río a pie, y los gobiernos no meten la mano. ¿Y cuántos años tienen sacando beneficios? Más de 40 años. Tavera tiene 50. Sacando beneficios. Bau está desde el 84. Eso es lo que digo, 40 Que son años. 38. 39 años. Y López 39 Angostura anda años. por ahí también. Exacto, En entonces- Sabana Iglesia 3 presas. ¿Y por qué los gobiernos no le dan privilegio a Sabana Iglesia Y entonces? ahora vienen a decir que le van a hacer carretera para que den a hacer la presa. Esas carreteras, esos acueductos, esa electrificación, se la deben de hace 40 años a esa comunidad de la sierra. Pero que en Sabana Iglesia ya no pueden hacer presas, pues ya hay 3. Eso es en San José de las Matas, pero en Sabana Iglesia ya están hechas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno. Los gobiernos no nos dan ¿Y nada. qué tenía San José de las Matas antes? Sabana Iglesia, ¿qué tenía antes que no tenía? El balneario más bonito. Los balnearios más bonitos. Más bonito de la provincia. Y lo tiene después de la No, presa. Entonces, ¿de qué caudal ecológico es que me vienen a hablar que le van a dejar al río Bao para mantener esos balnearios? Van a desaparecer como otros han desaparecido. Bueno. Es decir, que no me vengan a llantar al pueblo con ofrecerle cosas. Además, hubo uno que fue sincero de los funcionarios que dijo, vamos a hacerle piscinas a los serranos. Los serranos tienen un río, tienen 17 balnearios en esos 2 ríos y le van a hacer piscina. Vamos a ver entonces campesinos, como le quieren llamar a los de la sierra, si van a permitir piscina en lugar de los ríos. Olmedo, el tiempo se nos terminó, pero yo quiero comprometerte a que tú otro día vuelvas conmigo aquí y hablemos de Baitoa, de Cemento Cibao y la explotación de Baitoa. ¿Tú conoces ese caso? Sí, claro. Bueno, pues yo quiero que tú otro día vuelvas, te voy a poner una fecha para que tú vengas y hablemos de eso. Porque bien. este programa es corto y entonces tú me cogiste el tiempo para irte a ver una novia que tú tenías por ahí. No, el entaponamiento, señores, no alcanzan la calle Olmedo, Santiago, no gracias. alcanzan. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias mil. Hasta aquí su programa Hacha y Machete. Mañana a las 3 de la tarde estamos de regreso. Buenas tardes. Hacha y Machete con Edith Tavares.